Bueno, este fue así nos quedamos el otro día con el ejercicio. Estamos haciendo un estudio de distancia a partir de un punto de atracción, por llamarlo de una manera, y una serie de puntos de estudio, en este caso, en el espacio. ¿Os acordáis? Si no, hacemos un mini repaso. Era un código en realidad bastante sencillo, teníamos como, no sé, unas 10 cajas o así, 10 componentes, en el que teníamos una caja, que era donde repartíamos esos puntos aleatoriamente, que son esos que hay ahí. Utilizamos el componente populate, que lo que hacía era repartirnos puntos. ¿Eh? El programa pone la shop. Ah, que no pusiste el plugin. O sea, ya lo abrí, pero... Está en ello, está en ello. Capaz que está procesando, ¿no? Sí. Abriste 2 veces. Sí, pero igual, no me lo veo. Y ahora pon Grasshopper ahí. Tengo que abrirle grasa para volver a hacerlo aquí. Eso yo tengo que abrir. Lo arrastras ahí o lo buscas. O sea, Se llama la razón de la carpeta. Ya, esto lo arrastro. Sí, no, pero tenés que abrirlo. Ah, bueno, Ah, sí, funciona. Sí, sí. Ahora si quieres te lo pones así como uno en una parte de la pantalla y otro en otra y... Bien, estábamos entonces, decía que a partir de utilizamos el componente populate, que era simplemente para meter puntos aleatoriamente, para no tener que meterlo a mano con nuestra cuenta, y en base a un punto de atracción que estaba marcado por estos dos elementos, por estos dos sliders, un slider en XY y otro en altura, podíamos encontrar las distancias que había de todos esos puntos aleatorios, de todos esos puntos de estudio hacia el punto atractor. Y en función de esa distancia, que era, ¿veis? Hacíamos esta línea y de la línea calculábamos la longitud. En función de esa distancia, construíamos un gradiente de colores entre verde y rojo. Verde más cercano, rojo más lejano. Hasta ahí estamos, ¿no? Bien. El debate que surge, o sea, todo, entendáis que esta capacitación de Grasshopper está muy enfocada a los ejercicios que vamos a hacer. O sea, Grasshopper tiene como lenguaje de programación que es infinidad de búsquedas distintas. Nosotros vamos muy enfocados a mi experiencia, algo muy estable que sé que os va a funcionar para trabajar con un tema de puntos en el territorio. Pero claro, entonces lo que sí tenemos que dar un pasito más que esto. Un pasito más que tiene que ver con usar varios puntos de atracción a la vez. Porque ahí como que estamos un poco cambiando el esquema. Es decir, nosotros cuando trabajamos con un punto de atracción como este es muy fácil de entender. Cada línea de estudio, cada punto de estudio de los que estamos soltando aleatoriamente en el espacio a ese punto de atracción tiene una distancia específica. Pero cuando hay varios puntos, ahí surgen los debates. Os lo voy a explicar ahí en la pizarra, que yo creo que se va a entender. Vamos a explorar dos de esos... Vamos a explorar dos de esos... de esas versiones, o digamos de esos análisis que tienen que ver con matemática vectorial y que cuando estamos confluyendo con varias distancias a la vez. Es decir, vamos a imaginar, bueno, de ahí no sé qué. Vamos a imaginar que tenemos, vamos a ver en el plano, ahora mismo la volumetría importa poco. De hecho, si podemos, ahora en cuanto podamos arrancar otra vez el ejercicio, vamos a hacerlo otra vez plano porque el de ella importa poco. Pero vamos a imaginar que tenemos dos puntos de atracción, que son estos dos. Y una serie de puntos de estudio que se reparten en nuestro campo de juego y que podrían ser cada una de las... Si empezamos ya a traernos hacia el ejercicio que tenemos que entregar en diciembre, podría ser cada una de las celdas de estudio de nuestra ciudad, cada una de las viviendas, cada uno de los comercios, ¿no? O sea, es que ese punto geolocalizado representase cada uno de los casinos, yo que sé, cada cual que lo tenga. Entonces, la cuestión es que yo tengo esos puntos de atracción, entonces yo necesito saber cómo se comportan respecto a estos dos puntos de atracción. Perdón, yo tengo estos puntos de estudio y necesito saber cómo se comportan ante estos dos puntos de atracción. Entonces, uno podría decir, bueno, yo voy tirando líneas en cada uno, ¿no? Voy tirando líneas para cada punto, no solo para el punto A, que sería este de aquí, sino también para el punto B. Entonces, cada punto tendrá asociada una distancia al A y una distancia B. Tendrá dos valores asociados. Entonces, nos podemos comportar con esos valores de un montón de... O sea, podemos, digamos, interpretar esos valores de muchas maneras.
nosotros vamos a explorar dos. Una que se llama por proximidad y por vecindad. Por proximidad significa que lo que nos va a calcular es la distancia de estos puntos de estudio a cualquier punto. Es decir, por ejemplo, si yo tuviese una serie de puntos de atracción repartidos, una serie de puntos de atracción repartidos en mi terreno y uno aquí fuera, se entiende mejor. Nosotros tenemos todos estos puntos de estudio. Por proximidad, ¿qué significa? Que respecto a cada punto de atracción trazamos un radio, digamos, y esta sería como el entorno más cercano a cada punto de atracción. Eso además significa que estos puntos que quedan, si hay algún punto que quede en zonas intermedias, también tendría un valor añadido, porque está llegando a todos los puntos de atracción. Pero en esta situación de proximidad, este punto tendría el mismo valor, que este punto que está aquí, que es este de aquí. ¿Por qué? Porque están cerca los dos de un punto de atracción a la misma distancia. ¿Se entiende? Más o menos. La cuestión de vecindad es distinta, y ahí meto un puntito de complejidad. Aquí, digamos con any, que lo pongo en inglés porque es como lo pone la herramienta ahora, y este es con all. Entonces, espero que no haya equivocado, mejor he hecho un 50%, no me acuerdo si el término está bien, pero ahora no veo, da igual. Pero el término, yo quiero que entendáis el concepto. Entonces, el concepto de la vecindad es distinto, ahí sí lo que estaría rastreando sería la proximidad a todos los puntos a la vez. Entonces, evidentemente, la distancia de este punto, el valor de vecindad de este punto que tiene esta distancia respecto a estos 4 puntos de atracción no es la misma que esta, porque está mucho más lejano del resto del punto de atracción. Digamos que las cuestiones de vecindad tienen mucho más en cuenta dónde se encuentran todos los puntos y hace como un estudio un poquito más complejo. ¿Se entiende por ahí? Bien. Entonces nosotros vamos a hacer una primera versión de esto manualmente, artesanalmente, y luego vamos a descubrir un plugin, un add-on que son todos estos casilleros que se le añaden a Grasshopper arriba, todo esto de aquí, de un estudio de arquitectos y de urbanistas y programadores que han desarrollado un add-on, un añadido en Grasshopper para calcular ese tipo de cosas, que se llama Config Urbanista. Pero primero lo vamos a hacer artesanal, vamos a ver cómo podríamos tratar el comportamiento de varios puntos de atracción. Bien, entonces, si pensáis, la manera más sencilla que podríamos hacer, por lo menos para empezar a entenderlo, vamos a intentarlo primero, intentar pasar esto a 2D otra vez porque está como demasiado... O sea, quiero decir, vamos a hacer un archivo nuevo, New Document. ¿Veis? Lo interesante de Grasshopper es que cuando tú vas abriendo archivos nuevos, acá se te generan todos los que tiene en segundo plano. Y entonces puedes copiar de uno a otro distintos trocitos de código. Vamos a hacer un archivo nuevo que yo voy a llamar, va a ser un ejercicio de clase, ejercicio 2, que lo voy a subir ahora en cuanto podamos. Voy a poner aquí en mi escritorio y ahora lo subiré. Y lo voy a llamar ejercicio 2. Proximidad y vecindad. ¿Vale? En principio estoy usando el archivo del ejercicio 1, pero si queréis es como un ordenadito, podéis guardar este también como ejercicio 2, proximidad y vecindad, y así si añadimos cosas en Rhino 0, en principio vamos a intentar que sea lo menos posible, también queda ordenado, proximidad y vecindad. Bien, entonces yo tengo mi ejercicio nuevo, pero voy a utilizar parte del código de distancia y visualizaciones para trabajar yo en el ejercicio que planteamos de combinar varios puntos de atracción, ¿vale? Entonces os invito a que copiéis toda esta zona, la zona que está en el fondo. Voy a ir viendo una cosa, le dais a control copy y os vais al ejercicio nuevo y le dais control V. Entonces control C, acá, agarro todo, control C, me voy al ejercicio nuevo y control V y lo traigo acá. ¿A dónde queda? ¿De qué? El anterior. ¿Cómo que dónde queda? Claro, el anterior que
desplegable aquí arriba a la derecha, encuentra el anterior. En Grasshopper sí puede abrir varios, en Rhinoceros solo uno. Me quiero mover. Si quieres mover todas las cajas, no, la agarra y la arrastra. Pero tienes que agarrar algún componente para hacerlo. O está saliendo, solo hemos punteado pegado. Pues está saliendo, sí. ¿Habéis traído lo nuevo? Sí. Bien. Entonces, ya tenemos esto acá. O sea, ya hemos traído, si os fijáis, si en principio. Buenas. Si en principio las referencias que teníamos de fondo están, las seguiríamos teniendo, ¿no? Seguiríamos, digamos, pudiendo recrear toda nuestra cajita de estudio. ¿Cómo llevas qué? Seleccionar y copiar. Copiar y pegar. Que no te copien el tutorial. Porque está abierta en no sé. Mira, lo tienes pegado varias veces. Bueno, entonces, decíamos, hemos conseguido pegar, copiar, pegar. Lo que vamos a hacer es un poco quitar la parte de la caja. En vez de que sea un Populate 3D, vamos a intentar trabajar en el plano porque normalmente, seguramente no tendréis muy en cuenta el tema de las altitudes en vuestro proyecto, digamos, a la hora de estudiar los puntos. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de tener Populate 3D, vamos a sacar un Populate 2D. Ahora cuando termine de abrir, te paso el archivo ya a esta altura. Bien, tenemos el Populate 2D. ¿Sí? Vale, lo que vamos a hacer también para el Populate 2D es sacar a nuestro lienzo el rectángulo. Necesitamos un rectángulo y no tanto una caja, ¿no? Y si queréis, lo que sí podemos hacer es que en el rectángulo introducir los dos sliders que teníamos aquí, que se introducían en la X y la Y de la caja, y meterlos en el X-size y Y-size del rectángulo. ¿Veis que vemos que en el Rhino se dibujó el rectángulo justo con las mismas dimensiones que la caja? ¿Pues está saliendo por ahora? Sí, rectángulo nuevo. Y Populate 2D nuevo también. Bien, ahora metemos rectangle, la salida esta la metemos en región, para que ese sea el lugar de reparto de los puntos estos aleatorios Populate. Cuando esté abierto te digo, te guardo el archivo. Gracias. Ah, no, por este se desconectó. Sí. Bien. Entonces, ya que tenemos el rectángulo, o sea, ya tenemos el Populate 2D que nos ha poblado de puntos el suelo. Lo que vamos a intentar es sustituir entonces todo el tema del Populate 3D por el Populate 2D. Una pregunta, ya la dejo. ¿Cómo hacemos para que se vea todo el rectángulo? Acá, en Display, Draw Full Names. Ahí va.
No, no te van a servir. Tomá esto. Porque están agarrados. Sí. No, pero pillo uno de... En Stanford, ¿viste? Ah, carajo. Ah, acá, igual el punto viste que lo tenemos acá. Bueno, lo dicho, entonces vamos a intentar sustituir esta versión de la población para que no sea Populate 3D por el 2D. Vamos, directamente es como hacer un injerto. Donde estaba llegando la population del Populate 3D, ahora le enchufo la population del Populate 2D. Ahí va. ¿Veis que también llegaba aquí a la base de la esfera? También se la pongo. Ahí está. Ya está. Ya tenemos nuestro plano en planta y nos quitamos el 3D que ahora mismo no lo necesitamos. ¿Vale? Si incluso queréis, podéis hasta quitar la coordenada Z de acá, porque ahora mismo no la vamos a usar. Entonces simplemente estamos controlando, ¿veis? El reparto en un rectángulo. Que puede ser más grande o menos grande. Voy a quitar ya las cajas que me sobran, como esta de Domain Box y de Populate 3D, y así pesa menos el programa. Voy a agarrar estas de aquí que no quiero ver para que no me molesten y le doy Preview Off. Todo lo que no necesite ver le doy Preview Off y ya está. ¿Sí? ¿Os salió? Ahora con qué te quedaste. Perdón, me quedé con rectángulo, de hecho voy a quitar esto también. Rectángulo, Populate 2D y el punto sin la coordenada Z porque estamos en plano. Mira, voy a guardar una versión de este archivo, voy a subirla porque como la compañera justo llegó, voy a guardar este archivo y quien se haya perdido que lo retome por aquí. Eso es un Populate 3D. Sí, seguro. Bien, voy a guardar, voy a subirlo al Drive, ¿vale? En ejercicio en clase subo este archivo que igual luego lo sobreescribiré porque es hasta ahora, ¿no? ¡Hala! Se subió. Bien. Entonces, alguno podría decir, bueno, para estudiar varios puntos lo que puedo hacer es copiar toda esta lógica, ¿no? Copiar todo este diagrama y traerlo abajo. Y a ver cómo he venido con ello. Es decir, hacer lo mismo dos veces. Control C, Control V y me lo llevo para abajo. ¿Veis? Tengo la misma versión del elemento con colores. Es verdad, lo que pasa es que tengo dos conjuntos de esferas. Por un lado están estas esferas y por otro estas. O sea, de hecho ahora mismo tienen el mismo color estas dos esferas y cuando las enciendo y las apago con el Preview On, Preview Off, no se nota diferencia porque copié y pegué la misma línea de código. Si yo cambio aquí, por ejemplo, el campo de estudio, o sea, cambio el punto de estudio y lo muevo aquí en el slider este de dos dimensiones, estas esferas quedan de una manera, y son así, y las otras quedan de otra. Bueno, ahora mismo lo que hemos hecho directamente es copiar toda la línea que teníamos arriba. Pero yo no quiero copiar toda la línea y tener dos conjuntos de esferas, yo quiero combinar la distancia a un punto y la distancia de otro. Entonces, a mí me interesa, en realidad, es tener en cuenta este valor, la longitud de la distancia que lleva a un punto y a otro. Es decir, por un lado tenemos todas estas líneas que llevan a un punto y por otro tenemos todas estas líneas que llevan a otro punto. ¿Vale? Es un poco el dibujo que aparece allá. Entonces tenemos aquí una lista de valores, si ponéis un panel lo vais a ver, panel, y lo enchufamos aquí a length lo vais a ver. Tenemos todo este conjunto de valores, en este caso 100 valores porque son los 100 puntos de estudio,
y tenemos todo el conjunto de valores desde arriba. Y aquí empiezan a pasar dos cosas. Cuando en Grasshopper vamos empezando a copiar líneas de código, hay que, por un lado, diferenciar las tres partes que siempre hay en Grasshopper y que de hecho luego os pasaré a explicar un poco cuando hablemos de diagramas relacionales, y es algo que vosotros vais a tener que componer para la semana que viene, para hacer sobre vuestros proyectos. Y por un lado, en Grasshopper tenemos, a ver, luego se complejiza, o sea, luego se empieza a enredar, pero podríamos entenderlo así como si cuando nos explicaban en literatura las tres partes de un cuento o algo así, de planteamiento nudo desenlace, ¿no? Pues esto sería muy parecido. Nosotros lo que tendríamos, por un lado, serían los insumos, las entradas de datos, entrada de datos, el sistema relacional entre medias y luego el campo de visualización. Y normalmente estas tres grandes secciones, bueno, están llenas de componentes que van haciendo cosas y van relacionando, luego lo explicaré un poquito mejor, pero digamos que normalmente tienen una linealidad, van de un lado a otro. Lo que pasa es que cuando nosotros teníamos una descripción, un script que hacía esto, todo esto, que hacía lo del 2D, las distancias y luego visualizaba las esferas. Y hemos copiado el mismo script de baja. Pero tenéis que distinguir, en ese caso, tenéis que distinguir en ese caso qué parte del código de aquí, de todo esto, me interesa que tengan en común con el de abajo. Por ejemplo, a mí lo que me interesa de este, en realidad solo es la distancia al nuevo punto de atracción. Pero, por ejemplo, si lo pensáis, lo interesante sería que todos los puntos del populate este que hace aleatoriamente, tanto en uno como en otro, fuesen los mismos. Porque como es aleatorio, capaz que de repente aquí sale otro cálculo distinto y estoy calculando la distancia para una lista de puntos en uno y para otra en otro. Entonces ya no es la que quiero. Entonces, eso me ayuda además a reducir un montón el peso de mi archivo. Porque en realidad, ¿para qué quiero dos populate 2D? Uno para la primera versión del proyecto, que es esta de aquí, para la primera versión de la esfera, y otra para la segunda, si necesito que sean los mismos campos de estudio. Entonces, ahí es cuando empezamos a dar cuenta que en la entrada de datos, en los insumos, hay cosas que son en común y que yo lo único que necesito es el corazón, la zona del sistema relacional, donde se hacen las cosas, en este caso donde se calculan las distancias. Entonces, os invito a que agarréis el population de acá y lo introduzcáis también en la línea que aparece abajo. Y así podéis borrar todo esto de aquí. ¿Se entiende? Nosotros estamos en realidad trabajando con el mismo populate, con la misma lista de puntos, pero para dos puntos distintos. Entonces sí que tenemos dos cajas de línea distintas, pero con el mismo populate. De hecho, si queréis, lo que podéis hacer es ir reordenando un poco esto, y a lo mejor todo menos el populate lo vais sacando para afuera, y lo lleváis así, y tenéis como las dos líneas idénticas. Y el populate queda al principio. Digamos que tenemos como muy claro, por un lado, las partes de insumos, que serían esta entrada de datos, ¿veis? Lo voy a agrupar ahí para que quede explícito, para que luego lo veáis en casa. Esto sería entrada de datos, los dos puntos de estudio y la población, los puntos de análisis. ¿Vale? Voy a ir poniendo como accesorios, no hace falta que vosotros los pongáis en el vuestro, pero así cuando veáis el ejercicio en casa, voy a poner el punto de atracción 1. Ok. Y lo añado al grupo. Y ahora copio esto y lo pego y pongo punto de atracción 2. Y luego voy a hacer otro aquí, voy a poner, estos son, ¿sabes? Para que todo quede clarito, voy a poner, estos son los puntos de estudio. ¿Se está entendiendo? Si no, pegame una voz. ¿Se está entendiendo más o menos? ¿No? Sí, yo lo estoy entendiendo ahora cuando se cae. ¿Pero has podido hacer? Los nombres. Yo lo veo y lo digo. No, hombre, no. Pero vamos a intentar hacerlo juntos, que luego empezamos
Que luego esto empieza a complicarse ahora a partir de ahora. Pero tengo todo el programa, ¿no? Lo que hiciste vos es agrupar, juntar, separar. Pero uniste los mismos puntos de estudio, eso sí, ¿no? Vale. Está más desordenado. Son lo único que está más desordenado. Ah, bueno, esto no pasa nada. Yo siempre trabajo en realidad desordenado. Bien, entonces, yo lo que pasa es que quería ser como muy meticuloso para el ejercicio. Entonces, bueno, ya tenemos los dos puntos de estudio, o sea, todo en base a esos dos puntos de población. ¿Vale? Y lo de que pasa de hecho es que a mí no me interesa, o no me interesaría, tener encima dos conjuntos de esferas. Es decir, a mí lo que me interesa de haber copiado todo este código es la parte intermedia, en la que se calcula la distancia respecto a otro punto. Pero en la parte de visualización me gustaría combinar de alguna manera la visualización para que las esferas representasen el conjunto de los dos puntos. Entonces, ahora mismo lo que tengo son dos conjuntos de esferas y ahí no nos ayuda. Entonces, lo que vamos a hacer es entender cómo funcionaba esto. Acordaros, yo lo que estoy haciendo es calcular la distancia de este conjunto de líneas y de los otros conjuntos de líneas y a partir de ahí hacer el gradiente de colores. Pero lo que podemos hacer, en vez de eso, es combinar esta longitud y esta de acá. Hay muchas maneras de combinarlo. Podríamos entenderlo de mil maneras. Yo voy a enseñar como, ya digo, las cuestiones de proximidad y de vecindad. Pero, por ejemplo, una de las más sencillas sería sumar esos dos valores. Yo digamos que este punto, por ejemplo, este punto de estudio de aquí tendría dos valores. La distancia esta de aquí, que es distancia 1, y la distancia 2. Entonces, estos conjuntos de datos, que son las distancias 2, que son todas las líneas rojas, y los conjuntos de datos de la distancia 1, que son todas las líneas verdes, si los sumamos, ya tenemos una cierta combinatoria. Muy sencilla, es un sumatorio, pero ya podemos trabajar con el común. Entonces vamos a sacar una suma, que es una tontería. Vamos a matemática, arriba, más, y aquí en operadores buscamos addition. ¿Vale? Es simplemente una cajita que me permite sumar valores A y B. De hecho, podría hasta añadir más valores. Si hacéis zoom a esa cajita, es un tipo de cajita especial que a veces ocurre en Grasshopper, y si hacemos zoom me permite añadir más campos de entrada. Esto ocurre pocas veces, pero hay veces que ocurre. Entonces, yo lo que podría hacer con esta cajita de addition, que la saqué de acá, si ponéis el símbolo de más sale, si ponéis addition sale, bueno, es sumar la longitud de la primera parte y la longitud de la segunda parte. Y en función de eso, entonces ya tengo un valor que suma toda esta lista de datos, las distancias 1, y toda esta lista de datos, las distancias 2. ¿Bien todo? ¿Tú pudiste enganchar ahí? Claro, porque la copié y pegué. Claro, pero si quieres te vuelvo a guardar esta justo en este instante. Venga. Venga, mira, estoy copiando justo mi... Si alguno quiere seguir de manera idéntica a lo que estoy haciendo, acabo de copiar la otra parte también. O sea, perdón, el script de Grasshopper que yo estoy desarrollando hasta ahora. Está subido al drive. Entonces, si alguien quiere tenerlo así ordenadito y eso, está en el drive. Total, entonces, hemos hecho el sumatorio de las dos longitudes. Es decir, todo hasta ahora, hasta aquí, hasta esta cajita, hasta este componente, digamos que podría considerarse el sistema relacional. O sea, podríamos agarrar todo esto de aquí y agruparlo, que es lo que voy a hacer. Voy a cambiar el color para que se vea un poquito distinto. Y le voy a llamar sistema relacional. Uy. Perdón. Ahí. Sistema relacional. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurría después de eso tenía que ver con los gradientes de colores, tenía que ver con pintar esferas. Entonces esto ya era una cuestión de visualización. O sea, nosotros hemos visto que podemos utilizar las distancias para un montón de cosas.
Una muy sencilla era un gradiente de colores. El otro día lo hacíamos con valores RGB, pero también podíamos hacerlo con alturas, también lo hicimos, era subir la altura respecto a la distancia, ¿no? Y se veía como unas catenarias que iban tirando como si fuese un martillo. Bueno, en este caso ya tenemos la combinatoria, entonces lo que podríamos pensar que la parte de visualización, yo en vez de yo no quiero tener dos conjuntos de esferas, puedo borrar el segundo, sino lo que quiero es un conjunto de esferas, ese que se ve ahí, pero que sus valores, en vez de considerar solo la longitud a un punto, como es veis que en este caso solo están considerando la longitud a este punto, por eso están todas de aquí verdes y todas las de allí rojas, en vez de eso, que considere las dos distancias, los dos conjuntos de líneas. Entonces, lo que hago es sustituir lo que salía de longitud de aquí, sustituirlo por el resultado este. ¿Se entiende? Es decir, todo lo que condicionaba la longitud, esto del dominio y toda esta historia, lo considero ahora. ¿Qué era lo que hacía la longitud en realidad? Por repasar lo que hicimos el otro día. Lo que hacíamos era que con todo este listado de valores, que son las distancias, calculábamos su dominio, es decir, su mínimo y su máximo, y lo que hacíamos era remapearlo o introducirlo dentro de los límites de un gradiente. Entonces decirle, mira, tu límite bajo va a ser mi punto más bajo de los valores de distancia y tu límite alto, mi punto más alto de mis valores de distancia. O sea, mi límite inferior y superior, porque he encontrado el dominio y lo he deconstruido y tengo el inicio y el final. ¿Os acordáis? Lista de datos, el dominio dice que va desde el valor, la distancia van aquí desde el 5,59 al 88. Y los descompongo y saco por un lado el 5,59 y por decir 5,59 va a ser la zona verde y 88 va a ser la zona roja. Pero ahora tengo otra lista de valores, que es esta de aquí, que normalmente será casi el doble, ¿no? Porque tenemos como dos puntos distintos. Pero podemos hacer lo mismo. Si yo introduzco en el bounce mi resultado, en vez de la longitud solo de un punto, sino el resultado de los dos, y además introduzco en el gradiente de colores, donde pone parámetros, introduzco toda la lista de valores, no sé si se ve, pero ahí tenemos la combinatoria de los dos puntos. ¿Puedes decirlo de nuevo? Vamos a repetir de nuevo. ¿Pero todo? Ya sé tanto zoom que yo no veo dónde está conectado. Bueno, Grasshopper es un programa que se ejecuta sobre el ritmo. No. ¿Lo hago tan rápido, dice? No, como que le hace tanto zoom que yo no me doy cuenta Perdón, de dónde. O el nombre o qué, o no sé. Vale. Teníamos esto, ¿verdad? Esto sí lo tenéis. Las dos longitudes y la addition. Vale. Yo necesito convertir estos conjuntos nuevos, que son como todas las distancias sumatorias, o sea, todo lo que veíamos allí, las líneas rojas más las líneas verdes, suman esta distancia. Entonces, todo este conjunto de datos yo quiero convertirlo en un gradiente de colores. Para eso tengo que deconstruir, es decir, encontrar el dominio de este conjunto de valores. ¿Qué es el dominio? El mínimo y el máximo del conjunto de valores. Es una lista de datos. Si yo lo introduzco en un elemento que se llame bounce, que lo encontramos aquí en el apartado de dominio dentro del sector de matemática, si saco un bounce, acordaros aquí en domain bounce, lo que voy a encontrar es... Metí otro ahora, pero da igual. Como que lo que pasa que era por aprovechar el que teníamos. Pero si os agobia sustituir cosas, hacemos otro nuevo. No pasa nada. Pero entonces, lo que hacemos es que tenemos una lista de datos, que son estos, la introducimos en una cajita que se llama bounce. Que no, si os vais a la parte de fuera de la cajita y ponéis el mouse encima, vais a ver que lo que dice es que nuestro conjunto de valores va entre 60 y 152. ¿Sí? Hasta ahí bien, ¿no? ¿Se entiende para qué estamos haciendo el dominio? Para saber los mínimos y máximos de distancia. Entonces, cuando ya tenemos el dominio entre mínimo y máximo, utilizamos de la misma sección de domain, utilizamos la cajita que se llama deconstruct domain. Que lo que hace es, si os fijáis, os voy a poner un panel para que lo veáis. El comentario, lo que sale de aquí, el dato que sale de esta cajita, de este componente, es este, ¿veis? Que pone 559 to 8884. Son dos valores expresados como un dominio, que es lo que os decía el otro día, como una región de datos, ¿no? Un conjunto de datos que va desde 559 a 88. Yo necesito sacar por un lado el 559 y por otro el 88. Entonces introduzco el deconstruct domain, que me saca el 559 y el 88. Entonces enchufo. Bueno, en este caso estoy diciendo 559 y 88, que es el antiguo valor. Yo lo que voy a hacer es hacerlo con este de aquí.
O sea, las nuevas distancias que van entre 60 y 152 la introdujo en deconstruct domain. Y eso me saca por un lado el 60 y el 152. ¿Os salió? ¿No? Pero estáis enganchando las cajas. O sea, addition, bounds y deconstruct domain. Hay como 40. ¿Como 40 qué? De construct. Hay dos, había dos. El domain. Tenéis que borrar la otra. El de abajo lo borro. Sí, la esfera segunda la borráis. Quedaros solo con una. Todo lo que, cuando copiasteis la segunda línea de código, todo lo que era después de length, borrarlo. Porque no me interesa tener dos conjuntos de esferas distintos. Lo que me interesa es combinar la longitud de la distancia a cada punto de estudio. A ver, de la addition enganchamos a un constructor de dominio. Y de ahí, a ver, voy a explicarlo analógicamente para que se entienda ahí. Nosotros tenemos por un lado la distancia, el listado de, te voy a poner por aquí, el listado de distancia, en este caso, de las dos, y el listado de distancia 1. Es decir, a este punto, ¿cuál es la distancia de todos los valores de estudio, ¿no? De todos los puntos de estudio? ¿Cuántas son las distancias? Tenemos un conjunto de datos. Y luego a este punto, ¿cuáles son el conjunto de distancia? Tenemos otro conjunto de datos. Hasta ahí bien, ¿no? Nosotros tenemos estas dos listas de datos y mi propuesta era, como primer acercamiento, es sumarlo. Vamos a sumar datos 1 y datos 2 y así tenemos una lista combinada que vamos a llamarle, si queréis, distancia 3, que son la combinatoria de estas dos. Hasta ahí bien, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, de esta, convertirla en una visualización. Y podemos utilizar la misma que teníamos hasta ahora, que es un gradiente de colores. Entonces, yo quiero convertirla en un gradiente de colores. ¿Cómo funciona la máquina con el tema de los gradientes, del gradiente de colores? Es que él te hace una cajita de color, que es la que tenemos ahí, en la que va de un punto a otro y te va cambiando el gradiente. ¿Se entiende, no? De rojo a verde, lo que tenemos por ahí. Entonces él necesita que le digas cuál es el valor mínimo y el valor máximo, el valor al que va a corresponder el rojo y el valor al que va a corresponder el verde. Entonces esto va a ser el mínimo y esto el máximo. ¿Yo qué quiero convertir en un gradiente de colores? La distancia es 3. Entonces tengo que calcular el mínimo de aquí y el máximo de aquí. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, lo que hago es que calculo primero el dominio, que se llama, que es una operación matemática sencilla, que lo que hace es que me dice cuál es el mínimo y el máximo de mi lista de valores. Entonces un dominio se expresa diciendo del mínimo to max. Es una expresión, que cuando se usa en código de programación, en C# y todo eso, es un valor, es un número, y luego se ponen 2 puntos y otro número. Pero vamos, es lo mismo, es como el to. Vamos de aquí a allá. Entonces, cuando ya tenemos ese dominio, necesitamos deconstruir el dominio. ¿Para qué? Para tener por un lado el mínimo como un valor separado, para que no me lo exprese así como un min to no sé qué, sino que me exprese por un lado un valor mínimo y otro máximo. ¿Se entiende? Entonces lo que hago es enchufo este mínimo aquí, este máximo acá, y lo único que me queda por enchufar aquí es, te dice, vale, ya tengo tu mínimo y tu máximo, dame tu lista de valores y yo a cada una le voy asociando un color. Porque yo ya sé cuál es el reparto que tengo que hacer. Como todos estos datos están contenidos entre este mínimo y este máximo, él sabe que le va a enchufar rojo al más chico, verde al más grande y entre medias va repartiendo ese gradiente. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, nosotros necesitamos encontrar el dominio de esta lista, deconstruir el mínimo y el máximo, enchufarlo al gradiente de colores
Y lo único que la lista de valores luego engancharla acá para que reparta, para que todo lo que salga de aquí sean colores repartidos. Entonces, que no se pierda aquello que decíamos, ¿no? Entonces tenemos, mira, lo voy a hacer de cero, para que no digáis, mirad, borrarlo todo, borrarlo todo, borrarlo todo. Menos el gradiente este, pero vamos a quitarle, mira, voy aquí a parámetros, disconnect, todo, ¿veis? Ya está. Estamos así, intentad estar así, por un lado. El sumatorio, es decir, esta sería la lista de distancias 3, y por otro el gradiente de colores con el pinta geometría, que aquí metemos la esfera y nos la pinta. Voy a quitar esto. ¿Cómo le parece el cosito de geometría? ¿Eh? ¿Cómo le parece el cosito para pintar geometría? Ese estaba ya, se llama Custom Preview. Yo no tenía. Bueno, da igual, ahora si quieres pero el gradiente no lo pierdas, para que no... El gradiente está ahí. Venga, el gradiente está, ahora lo ponemos. Se llama Geometry Shadow. Vale, estamos así, ¿no? Entonces vamos a hacer, ya tenemos, esta es la lista de 3. Vamos a, ¿qué pone allí? Dominio, ¿no? Construir dominio. Venga, pues vamos a encontrar dentro del dominio, vaya a la pestaña de Max, que está en el segundo sector, Domain, y encontrar el bound. Entonces metemos nuestra lista de valores y lo que hace es que nos calcula ese valor 60 a 152. Lo siguiente que había que hacer es deconstruir ese dominio, encontrar el mínimo y el máximo. Volvemos a la pestaña Domain y hay uno que se llama Deconstruct Domain. Lo enchufamos y nos da el principio y el final. ¿Lo veis? Tenemos los dos valores mínimos, el mínimo y el máximo de nuestra lista de valores de distancias 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien todo? Bien. Entonces, de ahí, por allí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya que tenemos el dominio, convertirlo en un gradiente de colores. Teníamos por aquí nuestro gradiente de colores, lo que nos pide es un límite inferior y un límite superior y la lista de puntos que estén, siempre que estén entre este mínimo y este máximo, ¿no? Entonces, la lista de puntos la tenemos clara, la lista de valores, que es la que salía de la cajita de addition. Estos son los valores que yo quiero que convierta en un gradiente de colores. Eso entra en parámetros. Pero quiero que los convierta en un gradiente de colores teniendo en cuenta que el mínimo de esa lista es 60 y el máximo de esa lista es 152, para que no se pase en ningún momento. Entonces, enchufo Start al Lower Limit y End al Upper Limit. Lo que sale de aquí, si alguno pone ahí un panel lo vais a ver, lo que sale de aquí son listas, son colores. ¿Lo veis? Que son colores en RGB. Son colores asignados en función del mínimo que es acá y el máximo que es acá. Y ahí va tirando colores entre medio. Entonces, lo que uso esos colores es para pintar una geometría. ¿Qué geometría? Bueno, la que tenía por ahí. Bueno, no la tenía porque la he borrado, pero la ponemos otra vez. Vamos a poner una serie de esferas. Spherical Surface. Vamos a poner esta cajita que me permite hacer una esfera en base a un punto y un radio. Yo lo que voy a hacer es en Base enchufarle el valor que salía de aquí, del Pop 2D. Es decir, voy a crear una esfera para cada punto de estudio de los que se ven ahí, de los que están repartidos. Enchufo del Population 2D, saco, seguramente ya lo tengáis porque no lo habréis borrado como yo. Pero enchufo ahí y tengo mis esferas. Si queréis incluso podéis cambiar el tamaño del radio poniendo aquí un valor o poniendo un number slider. Por ejemplo, pongo un valor que ponga 10 y así tengo el number slider de 1 a 10. Y tener la esfera de estudio, que esto ya lo teníais seguro. Incluso podéis condicionar este tamaño, lo hicimos el otro día, para que el radio fuese mayor o menor cuanto más cerca estuviesen de los puntos de estudio. Pero vamos, ahora mismo da igual un poco. ¿Estamos todos bien hasta aquí? Bueno,
supongo que el silencio sí. Yo lo que voy a hacer es enchufar esta esfera y pintarla de colores para que responda a ese gradiente. Como la esfera nace en cada uno de los puntos de estudio, va a ser consecuente, mientras no haya yo cambiado la lista de valores, va a ser consecuente. Entonces voy a apagar esta esfera para que no molesten y la enchufo aquí. Y ya está. Tengo, digamos, una visualización de la combinación de los dos puntos. Hemos ido un puntito más, digamos. De tener un punto de estudio ya tenemos dos. ¿Veis? Si ahora cambio la posición de esos puntos de estudio, ¿veis? Siempre va a ser en combinatoria, es decir, el sumatorio de ambas distancias. ¿Veis que no responde simplemente al movimiento de uno de los dos puntos, sino que también tiene en cuenta aquellos espacios intersticiales donde se suman la distancia de uno y la distancia de otro? ¿Sí? Pero es más, si os lo veis muy loco, es que podríamos estar aquí copiando puntos y pegando puntos constantemente. ¿Qué necesitaría entonces? Lo único que necesitaría sería copiar, o sea, de la zona de insumo, de la zona de entrada de datos, copiar y poner otro punto nuevo. Pero podría hacerlo. Mirad, yo puedo copiar acá todo este elemento de punto hasta la parte donde pone longitud. O sea, yo agarro el punto de construir punto, línea y longitud, puedo copiar todo esto, pegarlo más para abajo y ya tengo otro punto de estudio, que es ese que se ve ahí. Lo que pasa es que ahora mismo no lo hemos enchufado, pero podríamos sumarlo, sumar la salida de la longitud, sumarlo a la cajita de addition. ¿Veis? Que acordaros que en el addition puedo poner todos los puntos que yo quiera. Estoy haciendo un sumatorio de varias distancias. Entonces, en cualquier momento ya puedo poner en mi código, lo he hecho tan versátil, que permite introducir todas las combinatorias de puntos que yo quiera. ¿Se entiende? Sí, pero Pablo, tú no vale porque no lo estás haciendo. Igual yo simplemente estaba relajando el cuello. Claro, a mí me encanta que me apoye, pero yo te voy a hacer así y digo, pero de verdad no, en serio, es importante que se entienda eso. Se entienda porque es un ejercicio muy ejercicio sencillo, pero nos ayuda a entender, de hecho si queréis podéis agrupar esto así, nos ayuda a entender las tres partes, digamos, que siempre tiene un código. Ese es mi Bluetooth, pero no estaba funcionando bien y le pedí uno en la... Entonces, por un lado tenemos las entradas de datos que decíamos, el sistema relacional o sistema de computación, donde está el corazón de la máquina, y luego la visualización de datos, que sería esto. ¿Lo habéis conseguido? Al menos hasta el segundo punto. No me quedaron los colores. ¿Eh? No me quedaron los colores a mí. Tened en cuenta, o sea, revisad que en esos colores el lower limited esté en el start, el upper limit esté en el end y el parameter esté en la salida de addition. De la Dish, sí. Y que eso sirva para pintar la esfera en shader. Capaz que tienes encendida esta esfera y está solapando. Acordaros que todas las cajitas que estén en gris claro se ven y entonces se pueden solapar visualmente y queda feo. Cuidado que no, que hay gente que se, contando botón a veces se nos desactivan las cajitas. Entonces, ¿cómo fue por ahí? ¿Ves? Pero diga la caja. No, porque estás enchufando a la base de la esfera una lista de datos de la base de la esfera de
voy a subir toda esta... por si alguno se perdió. Vale, acabo de subir el archivo último de proximidad y vecindad. ¿Por qué pone la TOI 17? Tiene el horario de España, ¿no? Qué raro. Y ahí podía abrir el script que se está ejecutando en Grasshopper. Sí. Que no puede descargarlo. No, primero me parece el rey. Ah, pero refresca el RAI. Claro, va para allá. Actualiza. Bueno, en ese sentido, entonces nosotros hemos conseguido una línea de código que me permite combinar toda una serie de puntos de atracción. Es decir, puedo, en vez de ya tener un punto de atracción solo, ahora puedo tener todo lo que quiera, siempre que los combine a partir de una caja de adición. ¿Veis? Es el sumatorio de estos tres conjuntos de líneas, de estas tres distancias distintas. ¿Se entiende? Pero es que nosotros incluso podríamos tomar partido en esto. Nosotros podríamos decir, mira, en la caja esta de addition, donde yo estoy sumando las longitudes de distancia por igual, estoy diciendo la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3 se combinan en una misma cajita. Yo podría tomar partido y decir, no, mira, yo quiero que las distancias al punto A sean más importantes que la distancia al punto B y al punto C. Es decir, podría decidir qué puntos de atracción de esos que estoy estudiando son los más importantes. Eso es lo que se llama fuerza de atracción. Por un lado tenemos los puntos, pero cada punto de atracción puede ser más fuerte que el otro. Es decir, es como un conjunto de imanes que uno tiene más fuerza de atracción que el otro, entonces genera todo un campo de atracción distinto. ¿Cómo se os ocurre que podríamos potenciar el punto A respecto a los demás? En este caso, así como muy artesano que estamos haciendo. Yo estoy sumando las tres distancias. La distancia del punto 1 al punto 2 y al punto 3, pero podría estar aquí todas las que quiera. ¿Cómo puedo decir, mira, quiero que la distancia, quiero que el punto A sea más importante que el resto? O sea, realmente ese punto de atracción es mucho más importante que el resto. Yo que sé, imaginaros que estamos estudiando un sistema educativo, el plano de un mapa educativo, que luego os enseñaré uno del que hicimos para presentarlo acá. Entonces yo estoy estudiando el mapa educativo de Montevideo y me parece que es más importante a lo mejor un liceo público que un liceo privado, porque genera más barrio, porque yo qué sé, cualquiera, eso ya ahí está la política y un poco, la lógica urbana que cada uno tenga. Entonces, yo estoy estudiando la distancia de todas las residencias que hay en Montevideo respecto a los liceos públicos y los liceos privados. Los liceos públicos son la entrada A y los liceos privados son la entrada B, pero quiero decirle a la herramienta que los liceos públicos quiero que sean más importantes. O sea, creo que construyen más mapa educativo. ¿Cómo lo hago? En principio está estudiando las distancias objetivamente, son una línea y la calcula. ¿Cómo digo que las líneas que van a A son más importantes que la B? Podés dividir la distancia de las líneas. Exacto. O dividir las que creo que son menos importantes, dividirlas o multiplicarlas. O multiplicar, si quiero, incluso las de la. Y ya está. Exactamente. Exacto. Directamente lo que hago artesanalmente, como estos son valores de distancia, yo podría multiplicar las que van en el A y así cuando se sumen, esta tendrá el doble valor, el triple valor, lo que yo quiera ponerle. ¿Se entiende? Es decir, estoy multiplicando la fuerza que tiene el primer punto. Entonces, como decíamos, si estoy multiplicando o dividiendo el resto de fuerzas, lo que tengo que hacer es modificar, digamos, la lista de longitud que sale de ahí. Multiplicarla, ¿no? Entonces, para eso podríamos añadir, por ejemplo, una cajita de multiplication, acá, y que sirva de intermediaria entre los resultados de esta longitud y los que suman los que va a entrar en el A. Es decir, yo quiero cambiar los valores de longitud antes de que entren en el A y hacerlo el doble de grande.
para decir el A es más importante que nadie. Entonces lo que hago es que voy a introducir, voy a poner un number slider, acordaros aquí en parameters number slider, lo voy a poner acá. Voy a editar ese number slider haciendo doble clic y voy a poner aquí una multiplicación entre 0 y 10 en números naturales que son... Si no, si alguno ya sabe que si le da doble clic y pone un 10 te lo hace automático. Entonces lo que voy a hacer es la salida de longitudes de aquí, la voy a pasar por la cajita de multiplicación que va a multiplicar este slider. Voy a poner un panel para que lo veáis. Los resultados de esta lista, ¿veis? Se van multiplicando conforme yo aumento el slider de aquí. Evidentemente si pongo 0, toda multiplicación por 0 es 0. Entonces, si yo quiero decir que el punto A, que son estas longitudes primeras, las que entran en el valor A, son el doble de importantes que el resto, multiplico por 2. Y ahora el resultado es el que engancho en la A, en vez de el resultado natural que eran las longitudes y ya está. Quiero que veáis cómo va a cambiar ahora. Enchufo la A. A pesar de que está la combinatoria de 3 puntos, el A, que es el de aquí, es el más importante. Claro, eso lo que decíamos es importante, o sea, él planteaba, ¿automáticamente te cambia los máximos y los mínimos? Sí, porque la salida, yo en realidad lo que estoy es recalculando siempre, por eso el diseño generativo, estoy recalculando siempre toda la línea de código. Entonces, si yo enganché ese valor en addition, todo lo que venga después de addition se recalcula. ¿Y qué es? Los mínimos máximos, el dominio, el gradiente de colores, todo se recalcula. Entonces, a partir de esta caja de addition, puedo hacer un montón de cosas. Y lo hemos hecho nada más que artesanal. Aquí entre nosotros, algo que es bastante sencillo. ¿Sí? ¿Se entendió por ahora? Por favor. Si no se entendió, bueno, está grabado también. Pero, yo creo que sí. Vale, pues todo esto que no hemos hecho artesanal, claro, esto sería como Alberto, pero que vamos a estar añadiendo cada uno de los puntos que, bueno, ahora igual al final del día de hoy os voy a enseñar a cargar capas de vuestro sistema de información geográfica. Pero es que incluso a este nivel ya hay gente que ha pensado que en vez de estar haciendo esta tranza de ir repitiendo puntos, hay gente que ha diseñado añadidos, es decir, nuevas incorporaciones en Grasshopper, como pestañas que se añaden, gente que desarrolla componentes propios, cajitas propias, para sintetizar un poco esto y no tener que ir haciéndolo uno a uno. ¿Vale? Y esta gente se llama, y es un plugin que vamos a utilizar, un add-on que vamos a utilizar mucho en Grasshopper, y que creo que es muy útil para esta práctica, que es uno que tenéis instalado en vuestras compus y que el otro día estuve revisando, que se llama Configurbanist. Lo tenéis que encontrar arriba. En una C seguramente. Uy, perdón. Ahí va. Vale, este add-on está desarrollado por ya decía, por urbanistas y programadores, y lo que hace es que toda esta rama de la combinatoria de distancia y puntos en realidad tiene un montón de cosas que son muy interesantes, como por ejemplo estudiar, o sea, ellos ya han incluso empezado a pensarlo en códigos de urbanismo y no solo te reparten, digamos, no solo te calculan la distancia a un montón de puntos de atracción que tú quieras, no solo puedes controlar la fuerza que cada uno de esos puntos de atracción tiene respecto al conjunto, sino que incluso el programa lo que hace es que estudia las distancias a partir de una red de transporte. O sea, no son distancias simplemente trazando una línea entre los puntos de estudio y los puntos de atracción, sino que encima van a tener en cuenta una red de calles que aparezca por aquí. Entonces, en base a esta red de calles, yo estoy más lejos o más cerca de un punto de atracción. O sea, están haciéndolo dentro del estudio, dentro de los cánones del urbanismo. Es decir, no es lo mismo, no sé, tener una frontera física y no poder yo pasar, por muy cerca que tenga un lugar, no poder pasar porque no hay una calle que me lleve a eso, porque esté prohibido,
que tenerlo al lado, ¿no? O que a lo mejor algo que parecía más lejano, pero al tener una avenida que me lleva del tirón, estoy más cerca de lo que creía. Entonces, hasta ese punto, los de Config Urbanist tienen en cuenta esto de los puntos de atracción. Yo lo que voy a hacer es que desarrollé en casa ayer un ejercicio entero con esto, pero ya os lo doy hecho, ¿vale? Yo os voy a invitar a que entendamos bien cómo está hecho y luego podáis vosotros introducir vuestros puntos, es decir, utilizando la misma lógica sin tocar, solo meter en los puntos de atracción los que yo necesito, solo meter en la celda de estudio lo que yo necesito y solo meter en los estudios de transporte lo que yo necesito. Vamos a verlo por encima, luego lo retomamos después del descanso.